Entonces, como comentamos, el propio fabricante ya determinó que los elementos estructurales son los que ya mencionamos. Ahora, es importante que yo me aprenda poco a poco los ATAs. Entonces, quedamos que el ATA 51 hace referencia a prácticas estándar en estructuras. El ATA 52 nos va a hacer referencia, ¿se acuerdan? No mandé en el ATA 53. El ATA 53 hace referencia al fuselaje. El ATA 54 nos hace referencia a los labios del motor y a soporte del motor. El pilón es el soporte del motor. El 55 hace referencia a estabilizadores. Y el 56 nos hace referencia a ventanas. Y el otro tenemos el 57, ¿no? 57 creo que era alas, ¿no? Wings, ¿no? Era alas. Bueno, entonces, nosotros ya tenemos el fabricante que nos determina los elementos estructurales. Ahora, si yo estoy sobre la línea de batalla y de repente me hablan, oye, necesitamos hacer una reparación estructural al avión. ¿Por qué? Porque recibió un golpe en el fuselaje. ¿Vale? ¿Cuál sería el procedimiento que yo tendría que seguir? Checar el manual, específicamente qué ATA sería. 53, me voy al 53, pues que además me hace referencia al fuselaje. Pero el 53 me hace referencia a todo procedimiento de reparación. ¿Sale? Pero antes de reparar, ¿qué tienes que hacer? Exactamente. Y el chequeo se llama inspección. Entonces, ¿cómo le haces la inspección? Pues también hay un manual que te dice cómo hacer la inspección. El ATA 5 hace referencia a las inspecciones. Entonces, procedes a checar el ATA 5. Todas las inspecciones en el avión, de forma general, están en el ATA 5. Entonces, ya nos aprendemos. El ATA 5 es de inspección. Primero hago la inspección, ya una vez que determino lo que voy a hacer, hago la reparación y la reparación me la va a describir en el ATA 53. ¿Sale? Si es fuselaje. Si es alas, era el ¿qué? 57. Entonces, así poco a poquito nos vamos aprendiendo. Entonces, vamos obteniendo las referencias, que al final de cuentas es la capacitación. Sí, a mí, ¿de qué me sirve saber que el fabricante ya clasificó elementos esenciales? No, vamos a agarrar los manuales. Los manuales son los que me van a ayudar a sacar la reparación. ¿Sale? Entonces, yo ya entendí que el fuselaje es un elemento estructural significativo para el fabricante. Tengo otro elemento estructural, las alas. ¿Atajera? 57. Entonces, el grupo sustentador, las alas, voy a tener diferentes tipos de alas, recta, recta elíptica, con flecha moderada, flecha media, ala delta simple, ala delta completa. El grupo sustentador está formado con las alas y generan el 80% de la sustentación. El otro 20% nos apoyamos en los elevadores. ¿Vale? Entonces, en el ala vamos a tener el grupo sustentador, igual que el ATA 57, pero primero hay que hacer una inspección. Si el ala sufre un golpe, tenemos un daño estructural, tenemos que verificarlo, primero la inspección y luego a la reparación. ¿Sale? Vamos a tener alas altas, medias, bajas. Dependiendo de su posición, vamos a clasificar el tipo de ala. Si nos referimos al ala, es inevitable hablar de la sustentación, de la aerodinámica. El ala, si la rebanamos así como se observa y obtenemos rebanadas de pastel del ala, vamos a obtener los perfiles. Los perfiles es un diseño en el cual nosotros vamos a obtener directamente la sustentación. ¿Vale? Recordemos, si nosotros vemos el perfil, la parte de abajo del perfil tiene un nombre y la parte superior del perfil tiene un nombre. La parte baja es el intrados y la parte alta es el extrados. ¿Sale? Si observamos el intrados casi es una línea recta. La parte baja. Pero si observamos la parte alta, extrados, es una combatura. Entonces, ¿en dónde recorremos mayor distancia?
¿En el intrados o en el extrados? En el extrados, donde tenemos más curvatura, pues tenemos que dar más vuelta. Si tú recorres mayor distancia y tienes que obligar a las partículas que entran a llegar al mismo instante a la parte final del perfil alar, ¿a qué me refiero? Tienes el borde de ataque, que es donde estoy marcando con la flecha, y el borde de salida. Si las partículas entran en el borde de ataque y unas se van por arriba y unas se van por abajo y todas llegan al borde de salida, deben de llegar al mismo tiempo todas las partículas. Entonces, las que van en la parte superior tienen que ir a mayor velocidad. Las que van abajo, pues prácticamente van en línea recta, a comparación de las que van arriba, van a menor velocidad. ¿Y eso qué nos provoca? Hay una diferencia de velocidades. Las de arriba van a mayor velocidad. Bernoulli. Estamos hablando de aerodinámica. Bernoulli dice que a mayor velocidad, menor presión. Entonces, en la parte superior del ala tengo menor presión. Tanta es la menor presión que se convierte en presión negativa. Es una presión de succión. El ala es succionada hacia arriba. Presión de succión se le llama sustentación. Entonces, el ala empieza a subir, ¿vale? Ahí tenemos el efecto llamado sustentación, ¿vale? Si nosotros tenemos daño al ala, pues, lógicamente vamos a generar una deformación en la sustentación, entonces es importante atenderla, ¿vale? El ATA 57 sería. Vamos a tener diferentes tipos de alas, ala cantilever, ala con montantes estructurales. Entonces son elementos que van a ser significativos. ¿Qué otras partes del avión voy a tener? Voy a tener también, bueno, ya comentamos, fuselaje, empenaje, alas, fuselaje, planta motriz, tren de aterrizaje. Dentro de las partes del fuselaje ya comentamos que tenemos 3 tipos de fuselajes, monocoque, semimonocoque y reticular. Entonces aquí vemos el semimonocoque, que es el más utilizado en aviación. Tenemos las alas vamos a tener alas altas, alas medias, alas bajas. Vamos a trabajar con alas, con aviones que solamente tienen un ala, monoplanos, aviones de 2 alas, biplano, 3 alas, triplano, y aviones que tienen cierto ángulo en las alas, ¿vale? Con diedro positivo. El ángulo diedro es el ángulo formado entre el horizonte, viendo el avión de frente, el horizonte, y el ángulo de las alas, ¿vale? Es el ángulo diedro. Entonces tú tienes el horizonte y la inclinación de las alas, ese es el ángulo diedro, ¿vale? Entonces, si tú tienes las alas inclinadas hacia arriba, pues es un ángulo diedro positivo, como el del Boeing 787 que estamos viendo en la imagen. Pero puedes tener diedro neutro, que en este caso el ángulo de las alas prácticamente no existe, ¿no? Porque lo que es la línea de las alas son paralelas al horizonte. Entonces es un ángulo neutro, ¿vale? Pero también puedes tener negativo, que esté hacia abajo, ¿no? Entonces tienes ángulos, alas diedro negativo, diedro positivo. Entonces, son fundamentos, son tipos de ala, al final de cuentas. En las alas podemos adicionar elementos estructurales como el wing strut, que es un soporte adicional que se pone en la parte baja de las alas para soportar el peso de las mismas. Recordemos, en las alas vamos a tener un peso significativo llamado combustible, ¿sale? El combustible de las alas nos genera peso, ¿sale? Y desde ahorita nos aprendemos. En aviones comerciales, ¿cuántos tanques de combustible tengo? El 2. ¿Cuál sería? El de las alas, que se llama el tanque principal, y el tanque central, que está en la parte baja del fuselaje, ¿vale? Entonces tenemos el central y el principal que van de las alas. Igual, pregunta, ¿qué tanque de combustible se acaba primero? ¿El central o el principal, que es el de las alas? Central va en la parte baja del fuselaje y el principal es el de las alas. Entonces, ¿no? Correcto. Brian nos comenta que el tanque principal es el que se acaba primero.
Si lo analizamos, ¿nos convendría que se acabe primero el de las alas? ¿Por qué? Se pueden desprender, pues, digamos que si las dejamos sin peso, la fuerza del viento pudieran desprenderlas, ¿no? Pareciera, y por seguridad, pues sí nos atentaría, pero no. ¿Cuál nos convendría? Pues el de las alas, ¿no? Por el peso que lleva, a menor combustible, menor peso. Ok, por el peso que lleva, ¿cuál nos convendría? ¿El principal que se acabara primero? Sí, el de las alas. El de las alas. Bueno, en teoría, bueno, las alas llevan más combustible que el central también, pero no. Por seguridad, si llegara el avión a tener un aterrizaje de emergencia, o sea, vas a aterrizar porque no te sirve el tren de aterrizaje o vas a aterrizar porque falló el sistema hidráulico o cualquier cosa que te provoque una emergencia, si tú le dejas combustible al tanque central, ¿qué va a pasar? Te llamabas, ¿no? Entonces, se recomienda que primero se acabe, es más, está enseñado, el primer tanque que se acaba es el central. Ahora, sí, tengo más combustible en las alas. Si me estrello, pues no te preocupes. Si te estrellas, las alas están diseñadas para recibir cualquier impacto y se desprenden. Están diseñadas para desprenderse cuando sienten un impacto mayor. ¿Vale? Aún teniendo combustible. Lógicamente, si te estrellas, el avión va a detectar que estás a una velocidad G a cierta magnitud. Entonces, inmediatamente los remaches, los soportes que están uniendo a la ala se van a desprender. Entonces, el combustible con todas las alas van a quedar atrás. ¿Vale? Y lo que nos importa es ya no tener combustible en el tanque central. ¿Vale? ¿Por qué? Pues tenemos tanque central y nos impactamos con el fuselaje, pues corremos peligro. ¿Sale? Ahí va otro asunto importante. Si el tanque central en un avión comercial es el primero que se acaba, ¿qué pasa si una válvula de combustible del tanque central falla? Pues prácticamente el peso del tanque central se convierte en peso muerto. ¿Por qué no voy a poder sacar el combustible? Entonces se convierte ¿en qué? En peso lastre. ¿Sale? Si tú tienes el sistema en el tanque central, dos válvulas de combustible, y ya desde antes que despegue el avión, ya te dicen que una de las válvulas de las dos ya está fuera de servicio, tienes que aplicar la ley de Murphy, y así está diseñada la lista de equipo mínimo, la MEL. Si te va a fallar, te va a fallar. La única que tienes te va a fallar, ¿sale? Y si ya llevas una inoperativa, y si acabas de despegar y llevas solamente una, te va a fallar. Entonces, ¿qué va a pasar con el combustible central? Se va a convertir en peso muerto. Entonces, desde antes de despegar, considera que el peso que traes de combustible en el tanque central es peso muerto y adiciónalo al peso del avión, del peso seco operacional, ¿sale? Para que hagan cálculos de combustible. Vaya, si falla la válvula, si falla la válvula no puedes tirar porque se queda atascado. Posible. O sea, es importante, ¿en qué momento tiras combustible? Cuando necesitas eliminar, pues, solamente, ¿vale? Pero si te falla una válvula, se queda atascado el combustible y no vas a poder. Entonces, es importante mencionarle esto. Tú le tienes que informar al oficial de operaciones, decirle, sabes que ya tengo una válvula del tanque central fuera de servicio para que tú consideres como un peso muerto la capacidad del tanque central. Y eso va a provocar que tú le pongas combustible para transportar ese peso muerto. ¿Y a qué me refiero? Nunca te quedes sin necesidad de combustible. ¿Mm? El combustible que usa el avión es igual que el de No. El combustible que usan los aviones no son igual que los carros. Tienen características diferentes. Es turbocina la que se usa en los aviones. Se llama turbocina. Y hay dos tipos de combustible, JT
A y JTB. Turbocina, son tres. JTA, JTB y gasavión. Turbocina dijo que De los, turbocina. El combustible de los aviones es turbocina. Turbocina es dos tipos, JTA, JTB y los aviones Cessna usan gasavión. Gasavión. JTA y JTB. ¿Qué color son? El color no recuerdo el color. El gasavión es... Sí, adelante, Brian. no, preguntaba el color, pero le comento que el gasavión es azul. El gasavión es azul. Brian nos dice que el gasavión es azul. La turbocina, pues la he visto tirada en el piso en el aeropuerto, pero no he notado el sol. Como que tiene un color rojo, ¿eh? Entonces, gasavión nos confirma Brian que es color azul. Entonces, en las alas vamos a tener el combustible. Las alas, pues también forman una estructura, tienen sus largueros, sus cuadernas, y pues deben estar diseñadas de forma óptima para contener el combustible. Entonces, ahí es donde vamos a cargar el combustible en la aeronave. También algunas aeronaves, el combustible se distribuye no con bombas, por gravedad. ¿Vale? Si hablamos ahora del control del avión, nosotros vamos a tener diferentes tipos de alas. Bueno, aquí vemos una presentación de diferentes tipos de alas. Recta, elíptica, flecha, flecha variable, doble flecha, canard, delta con timones, doble delta, ojival, etcétera. ¿Vale? En las alas. En las alas vamos a tener los otros elementos conocidos como flaps. Los flaps van en la parte trasera y los slats van en la parte delantera. El flap y el slats nos sirven para aumentar el tamaño del ala. Entonces, yo saco el flap y saco el slat y hago la superficie del ala más grande. ¿Vale? La fórmula matemática de la sustentación nos dice que es coeficiente de levantamiento por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie alar. Entonces, directamente proporcional. Si la superficie alar la aumentas, el tamaño del ala, aumentas el levantamiento. ¿Vale? Al aumentar el levantamiento, pues vas a poder sacar mayor peso en el avión. ¿Vale? En la fórmula de levantamiento hay varias variables. El coeficiente de levantamiento. Tú incrementas el coeficiente de levantamiento incrementando el ángulo de ataque. Tú incrementas la velocidad cuando vas a despegar, ¿no? Porque empiezas a correr sobre la pista. Entonces, incrementas velocidad, incrementas superficie al extender los flaps y los slats. Entonces, en la fase de despegue y en la fase de aterrizaje, se deben de extender los flaps y los slats. ¿Sale? Ya una vez que ya estás en vuelo recto nivelado, pues necesitas velocidad. Entonces, contraes el slats y los flaps y los slats. ¿Vale? Entonces, y de hecho cuando pues, vamos a volar y vemos que el avión empieza a carretear sobre la pista, se escucha un ruidito. Es el tornillo sin fin que va a empezar a sacar el flap. Sí, depende de la velocidad y la extensión del ángulo del flap. ¿De qué depende? De la aerodinámica del avión. Por ejemplo, creo que son 155 nudos para 5, pero ¿en qué avión? En 5 grados de flap. ¿En qué avión? En el 767. Pero depende del avión. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Tú vas a poner los grados de flaps en función del peso que quieres sacar. Y en función del peso que tú lleves, vas a aplicar cierta velocidad.
Entonces, el que te va a ayudar a hacer el cálculo de rendimiento de estas velocidades es el oficial de operaciones. Y vas a tener tres velocidades características. La B1, la BR y la B2. ¿Vale? Él, en función del peso que tenga el avión, él va a calcular estas velocidades. ¿Vale? B1 es la velocidad de seguridad. Es el punto donde el avión, el capitán decide. Después de B1 tienes que despegar porque si intentas frenar la pista no te va a alcanzar. Velocidad de seguridad, velocidad de decisión. Si frenas antes de B1, te va a alcanzar la pista. ¿Vale? BR es donde ya garantizas la rotación del avión. O sea, el avión ya está generando sustentación. ¿Vale? Y B2 es donde tú ya estás mínimo a 15 pies de la cabecera de pista, es velocidad de seguridad. ¿Vale? Pero estas velocidades se llaman velocidades características y te ayuda a calcularlas en el oficial de operaciones. O en su defecto también el piloto las puede calcular. ¿Vale? Entonces, para cierto peso, debes de tener cierto grado de slats para obtener cierta sustentación y requerir cierta velocidad. ¿Sale? Entonces, tú para extender los flaps y lograr sustentación ya cuando llegues a BR, cuando el avión te diga, yo ya estoy en BR, en teoría tú ya tienes sustentación. Si jalas el pedestal del avión, entonces el avión, ¿qué va a hacer? Va a mover los elevadores y va a provocar que la nariz del avión levante. Y como ya tiene sustentación, pues el avión va a empezar a ascender. ¿Sale? Eso es importante. Si tú metes datos erróneos de peso, lógicamente el peso no te va a dar para la sustentación que te está dando. ¿Qué me refiero? Si tú estás engañando al avión y en realidad tú traes 76 toneladas, por ejemplo, el CIP 37, tú traes de peso 76 toneladas y realmente haces el cálculo de las velocidades con 74 toneladas y empiezas a correr, cuando jales el pedestal, el avión va a levantar la nariz, pero no va a ascender. ¿Qué vas a provocar? El famoso tail strike, que es un coletazo. Vas corriendo, sube la nariz y ¡pum! Coletazo. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. ¿Vale? Aeroméxico echó a perder un avión en Madrid por hacer cálculos erróneos. Un 767. ¿Vale? Entonces no puedes engañar al sistema. A cierto levantamiento requieres cierto peso, ¿vale? Y para cierto levantamiento requieres cierta velocidad. El tail strike, pues ya das un golpe a la estructura, entonces tienes que verificar la estructura de la aeronave, tienes que volver a regresar. El caso que pasó fue en Madrid, cuando el avión dio el golpe, Torre de Control le habló a Aeroméxico. Aeroméxico, queremos saber si te pasó algo. Como el avión iba ascendiendo, inmediatamente se le bajaron las mascarillas porque él ya había dañado el fuselaje y no se pudo presurizar el avión. Entonces, Torre de Control, queremos saber si estás bien. Pues el capitán dice, sí, pues me declaran emergencia porque ya traigo las mascarillas abajo. ¿Vale? Necesito aterrizar. Ah, pues te preguntamos porque dejaste fragmentos de tu avión tirados en la pista. Y los fragmentos de tu avión dañaron los neumáticos de otros 2 aviones que despegaron atrás de aquí. Entonces ya tengo 3 aviones declarados en emergencia. Volvió a aterrizar el avión y pues a ver si lo encontramos. Y eso, así quedó el avión. ¿Vale? Ese avión lo analizaron en la estructura
y pues ya no pudo tener reparación. Se fue a la basura ese avión. Entonces es importante que nosotros analicemos, estemos conscientes que en las alas son importantes, porque vamos a tener sustentación, ¿vale? En este caso, pues, la sustentación es importante para sacar cierto peso, ¿no? Nosotros vamos a tener los flaps. Dentro de los flaps también vamos a mantener ciertas líneas de corriente que nos van a favorecer para tener todavía sustentación en el avión, ¿vale? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda todavía, pregunta, trauma, dudas, preguntas,